Continuamos con Café Sin Rosca. Muchísimas gracias a todos por continuar en audiencia de su canal Hoja de Ruta. En este momento nos acompaña el embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan, su excelencia. A mí me cuesta un poco estos títulos, pero la formalidad y la diplomacia lo exige. Nos acompaña aquí en el estudio para conversar un tema muy importante, que es el 9 de mayo, que se celebra y por qué es el Día de la Victoria. Bienvenido, ¿cómo está, señor embajador? Qué gusto tenerlo nuevamente en Hoja de Ruta. Esta es su casa. Muy buenos días, gracias por la invitación y le agradezco por el tema que usted nos ofrece a analizar hoy día, porque Día de la Victoria es el evento más importante, más grande para no solamente para el pueblo ruso, como yo escuché su comentario, y para el pueblo ecuatoriano, para todo el mundo que reconoce que el Día de la Victoria cambió el paso de la historia mundial. Correcto, así es. Para los que están en casa, les recuerdo que el Día de la Victoria simboliza el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las guerras eran locales o entre algunos países, tenían una afectación regional, pero la Primera Guerra y la Segunda Guerra fueron las primeras guerras que tuvieron una afectación mundial. Es decir, todos los países, por las afectaciones al comercio, la economía, la industria, nos vimos afectados por la Segunda Guerra, aunque no hayamos participado activamente como Ecuador. Ecuador solamente prestó una base en Galápagos para que sirva de pista de aterrizaje. Pero el final de la Segunda Guerra ha sido muy manoseado y manipulado por la cultura y los medios a través de los años. En las películas uno se confunde a veces cuando ve el soldado Ryan y dice, ve Capitán América y dice, bueno, el Capitán América fue el que terminó con los nazis. Y es completamente distinta la historia real de la historia que nos cuentan en estas ficciones. El 9 de mayo precisamente marca el fin de la guerra porque es cuando el ejército ruso ingresa y se apodera de Berlín. Y con eso se marca el fin de una guerra nefasta. Es la guerra con mayor cantidad de muertos hasta ahora en la historia. Cuéntenos un poco cómo se celebra esto en Rusia. En primer lugar, ¿por qué se celebra el 9 de mayo como Día de la Victoria? Porque fue el día cuando los líderes de Alemania nazista, en aquel momento sin Hitler, firmaron el documento que no participa en la guerra y están listos de terminar todas peleas, todas acciones militares. Pero la Segunda Guerra Mundial se terminó el 2 de septiembre con la victoria contra Japón, que fue aliado de Alemania nazista. Pero para rusos que lanzaron la bandera soviética en aquel momento, el techo de Reichstag, de edificio principal del Parlamento alemán, ese fue el Día de la Victoria. El Día de la Victoria hace 78 años se celebra cada año y con tiempo más importante se transforma en un evento más importante porque lamentablemente no están con nosotros muchos héroes de aquel tiempo que sobrevivían después de la guerra. Fueron miles, ahora son decenas. Por eso es importante de no olvidar ese hecho, ese evento. Hay dos imágenes que vienen a mi mente cuando pienso en el Día de la Victoria. Una es este desfile militar frente a, bueno, en el Kremlin, en la Plaza Roja, de cientos, miles de personas, soldados de las distintas especialidades y armas. Y otra imagen que viene a mi mente es el desfile en más de 24 ciudades rusas de los familiares precisamente de los combatientes de la Gran Guerra portando sus retratos como una manera de recordarlos. Eso para mí es algo muy conmovedor porque, bueno, en la cultura popular latinoamericana especialmente, la gente solamente muere cuando es olvidada. Mientras sea recordada, permanece con nosotros. Bien, el desfile militar se va a celebrar este año. Se preparan nuestras Fuerzas Armadas, soldados, preparan nuevos tipos de armamentos y me parece que este año ese es más importante para
para demostrar a todo el mundo que Rusia está lista de defender su independencia, de defender su cultura, defender su integridad territorial. Y para demostrar que no todas las Fuerzas Armadas están en Ucrania, en ese conflicto, y todavía hay unas grandes reservas, y para nosotros ese conflicto es un conflicto regional con un país vecino. Si no vas a permitir el tiempo, yo voy a relatar un poco sobre ese Por favor. conflicto después. Pero ahora yo quiero comentar sus recuerdos de desfile de Regimiento Inmortal, otro desfile. Apareció esa tradición hace 18 años, cuando unos periodistas de una ciudad en Siberia, teniendo en cuenta que son pocos ahora veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, como se dice en Rusia, y para no olvidar sus hechos heroicos, para demostrar que todavía están con nosotros, ahora se desfile con sus retratos en las manos. Este año, lamentablemente, en Moscú no se va a celebrar ese desfile de Regimiento Inmortal por unas razones de seguridad, porque ustedes conocen que hace unos días de parte de unas fuerzas pro-ucranianas se atacaron unos edificios en Kremlin, en la residencia del presidente Putin, y el gobierno de mi país no quiere, como se dice, hacer una posibilidad de una amenaza, de un ataque a esa multitud de hombres que van a participar. Por ejemplo, el año pasado participaron en Moscú solo 6 millones de personas de todo el país y de otros países. 6 millones que marcharon de la estación de ferroviaria de Belarus. ¿Por qué se utilizó? Porque de allá se pasaron trenes con soldados al frente durante la Segunda Guerra Mundial, al oeste, y hacia Plaza Roja, todo lleno de gente con retratos de sus antecesores, de sus padres, abuelos, abuelas, madres. A propósito, mi papá participó en la Segunda Guerra Mundial y yo voy a participar, y participó antes en Bolivia cuando fue diplomático en un país vecino, con retrato de mi papá, que lamentablemente ya no está en la vida, murió hace 30 años, y con el retrato del abuelo de mi esposa, que también fue participante. Cada familia de Unión Soviética participó con 1, 2, 3, depende cuándo hombres fueron las familias en esa guerra, porque fue guerra patriótica, guerra de toda patria, de todo el país. Y para ampliar esa tradición, hace esos 18 años, empieza a celebrar esos eventos en otros países donde viven rusos, donde hay gente que reconoce el papel en la victoria en la Segunda Guerra Mundial de las Fuerzas Armadas soviéticas. Precisamente esa era mi pregunta. Tengo entendido que en Ecuador este año nuevamente se va a celebrar también un desfile del Día de la Victoria. ¿Qué es lo que tienen planificado? ¿Quiénes van a participar? Sé que hay una gran comunidad de estudiantes ecuatorianos en Rusia, gracias a los convenios de cooperación, que también se suman año a año a estas festividades. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, claro. Por la segunda vez en Ecuador este año se va a celebrar ese desfile del Regimiento Inmortal, donde van a participar en primer lugar la mayor parte de los profesionales ecuatorianos formados en nuestras universidades, que conocen nuestra historia, nuestra cultura, que estiman nuestras tradiciones históricos, patrióticos, conocen, participaron durante su estancia en mi país, durante su estudio, y de otra parte los rusos residentes en Ecuador, ecuatorianos que conocen y reconocen importancia de ese evento de 1945, y claro, y funcionarios de la embajada. Esa cinta que yo ya traigo es la cinta de Sant Georgia, que es el color de una medalla que se llama Medalla de Gloria,
con que se decoraron en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, solamente soldados. No es condecoración para los oficiales, para soldados. Y se reconoce que soldados fueron héroes y activistas principales en la guerra. Así es, siempre las guerras no solamente son los presidentes, los generales, los diplomáticos, sino que la parte más dura las llevan los soldados, incluso no los oficiales, sino Claro. las partes más populares de la población. Entonces hacemos un llamado y una invitación para que el día de mañana los acompañemos. ¿En qué calles? Al frente de la Embajada de Rusia en calle Victoria, Reina Victoria, empezando con 10 de la mañana. Perfecto. Calle Claro. Reina Victoria, 10 de la mañana. ¿Con qué otra calle se intercepta? Con Ramón Roca, pero Ramón Roca. el cuadro entre dos intersecciones al frente de la entrada principal de la embajada Perfecto. nos asegura los órganos de seguridad que van a asegurar toda seguridad, como en todos eventos con mucha gente, muchos participantes. Nos aseguran que todo se va a celebrar muy tranquilo, muy seguro. Por eso invitamos a todos que quieren ser parte de celebrar ese evento. Y ese desfile de costumbre no es solamente un agradecimiento a nuestros padres y abuelos que ganaron para nosotros una vida pacífica para esos 78 años, pero como un recuerdo que no permitir repetir esos eventos de dominación, de ideología nazista, de ideología de racista que practicó el régimen de Alemania fascista. Me quedo con esas palabras hermosas, más que una conmemoración del final de la guerra, es una celebración de la paz y de entender que la humanidad no puede volver a repetir los hechos que llevaron a una guerra de esta magnitud. Bellísimas palabras, en especial en el contexto que estamos atravesando hoy, señor embajador. Le agradezco muchísimo habernos visitado. ¿Sus palabras finales o algún tema que se me esté escapando a mí como periodista? Bien, este año, como el año pasado, esos eventos de celebrar la victoria y de recordar que es muy importante de no permitir repetir esos eventos, esa aparición de una ideología nazista, es más importante porque Rusia se encuentra en una situación bastante difícil. Correcto. En el conflicto con Ucrania, pero no es un conflicto con el país vecino, porque nuestros pueblos son hermanos, somos de misma familia eslava. Esa es una guerra con el occidente colectivo. Los occidentales, la OTAN, la Unión Europea, sus satélites, luchan con Rusia, que ahora se convierte en un país poderoso, un país económicamente, políticamente, tiene derecho de tener su voz, su punto de vista, que no coincide con el punto de vista de los norteamericanos, por ejemplo, de la Unión Europea, y por eso ellos quieren destruir Rusia, quieren eliminar Rusia del mapa del mundo, como proclaman muchos líderes occidentales. Y Rusia defiende el derecho de vivir y desarrollarse según los intereses, sus intereses nacionales. Correcto, así es. Sí tenía una pregunta más para usted. En estos días hemos visto cómo Rusia ha conformado un bloque multipolar. Ya no Oriente, Occidente, ya no el este y el oeste, sino un bloque multipolar y enfocado en el comercio, en el desarrollo y la soberanía de los pueblos, que se ha denominado como los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, me parece... Sudáfrica. Sudáfrica, correcto. Me faltaba Sudáfrica. Pero me parece sumamente interesante la conformación de este bloque y el enfoque en el comercio, el desarrollo, la soberanía y la cultura de los pueblos. Más allá de tratar de... Siempre hemos visto a lo largo de la historia que cuando, por ejemplo, hay un tratado comercial,
no solamente te imponen las condiciones, sino que indirectamente también te están imponiendo la cultura. Y eso hemos visto en las últimas décadas, especialmente en Latinoamérica, que nuestra educación ha sido muy polarizada, tratando de imponernos una hegemonía cultural. Cuénteme un poquito acerca de los BRICS solamente para salir de la duda. Bien, ese bloque apareció como un bloque económico. Porque parte de ese bloque son países que tienen una potencia de 3/4 de la economía mundial. Son países más grandes por la población y por su potencia económica. Pero hoy día todo es conectado. No se puede hablar solamente de un bloque económico sin tener en cuenta la política y la ideología. Pero esos países que usted mencionó quieren trabajar, accionar a favor de los intereses nacionales. En primer lugar, la economía. Y están al lado de una teoría que la política no tiene que ingerir en la economía. Lamentablemente, ahora aparece. Los Estados Unidos, que fueron militantes de globalismo, ahora violan esas leyes de globalismo, porque imponen esas sanciones económicas ilegales contra países que no le gusta, con su posición política, con su posición ideológica, con unos pasos que no coinciden con la idea principal de dominación de Estados Unidos. Pero, además de ese, BRICS ahora tiene muchas solicitudes de parte de otros países poderosos, fuertes, como Arabia Saudita, como Algeria, como otros países bastante poderosos, importantes de ser parte, porque parece una idea de crear una moneda de ese bloque. Este bloque para no depender del dólar norteamericano, que ya ahora pierde su rol de dinero principal mundial. Y no solamente BRICS, pero hay otros bloques que son parte de un multilateralismo. Y hace una semana mi canciller presentó un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de la presidencia de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, ese discurso sobre multilateralismo. Y aparecieron, además, mira, cerca de 200 países son en el mundo, son miembros de la Naciones Unidas, pero solamente 40 o 50 están al lado de la OTAN en ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Otros 150 no siguen esa dirección, no siguen esa política. Entonces no se puede hablar a nombre de todo el mundo que Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea representan el interés de todo el mundo contra Rusia. Y en esas ideas de multilateralismo, con unas uniones en el espacio de ex Unión Soviética, en el espacio de Comunidad de Estados Independientes, aparecen nuevos organismos como Organización de Shanghái, que también se creó como una organización de cooperación económica, pero ahora ellos tienen interés político y ayuda de pasar unos conflictos entre vecinos. Por ejemplo, inicialmente fue miembro de ese organismo India, pero ahora entra en Pakistán y tienen que cooperar porque siempre tuvieron unos problemas bilaterales. Correcto. Y ayer participaron en Goa, en el estado de Goa, en India, y el canciller de Pakistán y el canciller de India. Claro que en India se celebra. Entonces ayuda a pasar unos conflictos regionales para no permitir una fase acuta, una fase ardiente de conflicto. Y en el marco de Comunidad de Estados Independientes
hay una unión económica euroasiática que une 6 estados de ex Unión Soviética que trabaja en un mismo espacio económico, sin fronteras, sin aduanas, sin control de tránsito. Es una comunidad económica sí, de ex naciones soviéticas. Sí. Y eso permite entrada de un país, un producto de un país del tercero, de otra parte, entra un país y puede exponer su producto en todos 6. Crece el mercado, por ejemplo, para el producto ecuatoriano, no solamente en Rusia, con 146 millones de habitantes, pero en 5 otros países con 190 millones de consumidores de producto ecuatoriano. Ese era mi último tema, señor embajador. Rusia ha sido un aliado tradicional del Ecuador y un socio comercial muy importante. Actualmente movemos miles de millones de dólares anualmente entre el comercio que nosotros enviamos camarón, banano y rosas como principales productos de exportación. Y además tenemos pues una relación también en el campo del petróleo, una relación de larga data. Voy a comentar en otro orden. Banano, flores, camarón. Sí, perfecto. Banano, 100% de banano que se come en Rusia ahora es ecuatoriano. Y el volumen de exportación de banano año pasado creció con 9%, con todas las dificultades que aparecieron al inicio del conflicto, con esas sanciones económicas ilegales contra Rusia, con salida de vías de transporte de unas compañías occidentales. Al final del año creció en comparación con 21 el volumen de exportación ecuatoriano de banano, más de flores. De flores voy a comentar un poco más tarde, de camarón al mismo nivel, un poco menos, pero se compensa. Se compensa, sí. Y flores, como me comentaron unos floristas, recibieron una carta de Ámsterdam donde se encuentra este hub a través de que se mandan flores ecuatorianas a Rusia y a otros países. Anunciaron que no van a mandar vehículos pesados con flores ecuatorianos a Rusia. Pero los emprendedores, los floristas escriben que el punto final es Kazajistán, por ejemplo, y en tránsito por territorio de Rusia dejan sus flores en todas las ciudades de mi país. Creció la exportación de flores de Kazajstán a Rusia de 5 o 7 veces más que un año más temprano. Entonces, son flores que, según los documentos, se exportaron en Kazajstán, pero después aparecieron en Rusia. Kazajstán no tiene rosas, no produce tan cantidades. Claro, no es un mercado tan grande para las rosas. Ha sido un gusto y un placer volverlo a tener. No nos veíamos desde el evento de la UTE y anteriormente a eso nos visitó. Lo felicito, el evento fue muy grato para nosotros porque no solamente vimos que se mantiene la cooperación en tiempos difíciles para el mundo y la humanidad, sino que los estudiantes, los ex estudiantes e incluso algunos profesores de la UTE que fueron formados en Rusia mantienen estos lazos de cooperación. Y esa conmemoración del Día de la Cosmonáutica, el primer viaje espacial humano tripulado por Yuri Gagarin, fue realmente hermosa. Vimos a una comunidad internacional presente con sus distintos embajadores, a una comunidad estudiantil presente también. Y qué gusto ver el busto de Yuri Gagarin con uno de los primeros nanosatélites ecuatorianos lanzados también desde Kursk. Sí, es una muy buena esfera de cooperación humanitaria entre los estudiantes, entre los profesores de nuestras universidades. UTE es una de las más importantes universidades que colabora con muchas universidades rusas y no solamente en la esfera de espacio cósmico, pero en varias otras, y no solamente para becas, pero para estudiar unos temas importantes de ciencia, de tecnologías. Y
a propósito, crece interés de estudiar en Rusia. Año pasado nuestro consulado otorgó 975 becas para estudiantes, wow, cerca de mil becas. 130 son de gratis de parte de mi gobierno, pero otros 800 son parciales. Sí, comerciales, con ayuda de unas fundaciones a base de una cooperación entre las universidades, pero se mantiene ese interés y para nosotros es una buena oportunidad para continuar, porque nuestro sistema de educación superior de universidades permite preparar profesionales y está lista de hace 70 años de preparar profesionales para países de Asia, África, Latinoamérica, que inició la Universidad de los Pueblos. Con la fundación de la Universidad de los Pueblos en 1960. Qué hermoso, qué hermoso. Muchísimas gracias por su visita. Este fue Su Excelencia Vladimir Sprichan, embajador de Rusia, aquí en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias a ustedes por su audiencia y nos vamos a seguir viendo después de este pequeño corte.